Durante la pandemia murieron en España casi 35.000 personas en las residencias de mayores y solo en Madrid fallecieron más de 7.200 personas. Muchas lo hicieron sin recibir la atención sanitaria que merecían, la que les prometieron. Lo hicieron de forma indigna. Alberto Reyero, buenas noches. Hola, buenas noches, Aimar. Usted era consejero de Políticas Sociales del gobierno de Ayuso, el consejero responsable de la gestión de las residencias, y al final terminó dimitiendo cuando en su gobierno lo marginaron porque usted empezó a decir en público lo que ya llevaba tiempo diciendo en privado, que lo que estaba pasando en esas residencias, que se había dejado morir a muchísima gente sin derivarla a los hospitales, que era algo inhumano. Y eso fue lo que a usted le costó su cabeza política. Sí, pero bueno, me costó la cabeza política, pero fui yo el que la entregué, o sea que fue una cuestión que a veces la gente se le olvida, ¿no? Parece que en este país eso de dimitir y no porque te hayan pillado con el carrito de los helados, pues parece que es una rareza, ¿no? Y de hecho, cuando yo estaba en el proceso de dimisión, pues es uno de los temas que me planteaba, ¿no? Pero evidentemente mi situación dentro del gobierno no tenía ningún sentido y yo lo que quería era marcharme desde hacía ya bastantes semanas. Todo esto que quiero que me cuente ahora en detalle, esto lo cuenta en un libro que publica con Libros del Cao, que se titula Morirán de forma indigna, un título que además tiene bastante que ver con este programa, porque es como Pepa tituló un editorial en aquellos momentos durísimos. Claro, en el momento que se conocieron los emails que yo mandé al consejero de Sanidad, que fue el 5 de junio, por la noche tituló Pepa Bueno el editorial como Morirán de forma indigna, diciendo que era la frase de la pandemia, o que iba a ser la frase de la pandemia. Usted en ese email en el que decía Morirán de forma indigna, usted que estaba notando, ¿qué le llevó a escribir ese email? Bueno, yo en ese momento conocí justo el día antes, yo lo mandé un domingo por la mañana, este email, a las 9 de la mañana. Yo conocí ese protocolo el día anterior, el sábado. Yo los sábados y los domingos no solía ir a la consejería, sino que iba a las oficinas donde se controlan las residencias públicas, ¿no? Y bueno, pues me enseñaron un protocolo que les parecía que estaban bastante nerviosos por lo que significaba ese protocolo, ¿no? El propio gerente de la Agencia Madrileña de Atención Social me lo enseñó, lo estuvimos viendo, estuve viendo además qué es lo que significaba lo que aparecía en ese protocolo, porque había términos médicos que yo no acababa de entender, pero al final me quedó claro que lo que hacía era excluir a personas que tuvieran no solo COVID, sino cualquier otra dolencia, que tuvieran un nivel de dependencia del 2 o del 3. Y bueno, pues eso estuvimos ahí viendo y dije, oye, esto no puede ser, esto es un papel, esto no tiene ningún sentido, yo voy a hablar con la Consejería de Sanidad. Esto es lo que después con el tiempo se ha conocido como el protocolo de la vergüenza, que impedía que las residencias derivaran a los hospitales a personas que necesitaban esa atención sanitaria. Claro, y además ahí se ha utilizado la falacia de decir, no se impidió porque hubo gente que se trasladó a los hospitales. Claro, es que había una serie de requisitos. Las personas que estaban en unas condiciones bastante aceptables no entraban dentro de esa exclusión, pero como nos dijo en la propia comisión de investigación una directora de una residencia, por el simple hecho de estar en una residencia e ir en silla de ruedas, eso ya te excluía, ya no te permitía ir a un hospital, que eso es algo gravísimo, igual que ocurría con personas con discapacidad. Una persona con un síndrome de Down con 20 años pues directamente no entraba dentro de los requisitos, algo que me parece una auténtica barbaridad. Hay algo que me ha llamado siempre mucho la atención y es que esta barbaridad la dejaran por escrito. Sí, es algo que yo siempre me he preguntado y la única explicación que yo creo que puede ser más o menos verosímil es que empezaran con estas exclusiones de manera verbal, porque de hecho hay pistas y en el libro las cuento, instrucciones verbales en el 112 de no ir, y de hecho, bueno, pues días en los que nos comentan los directores de residencias que no iban ya directamente a las ambulancias, llamaban y decían, ¿es de una residencia? Entonces no vamos. Debió haber algún tipo de rebelión interna y debieron pedir que eso fuera por escrito, porque lo que ocurre es que la Comunidad de Madrid es la única comunidad que tiene un protocolo por escrito en el que se establecen esos criterios de exclusión. Y usted decía, esto desde luego no es ético y puede que no sea legal. Y ante eso, ¿qué le contestaban en su propio gobierno? Claro, yo fue como un proceso, y a veces en el libro también comento una anécdota literaria de la Cartuja de Parma, ¿no?, de Fabricio del Dongo, que es decir, bueno, muchas veces cuando vives una realidad y eres el protagonista, a veces casi no te das cuenta de la realidad que estás viviendo, ¿no? Y a veces, bueno, tiene que pasar un tiempo para comprenderlo, ¿no? Pero yo lo primero que vi, digo, esto es una barbaridad, esto no puede ser, esto es un papel.
yo, bueno, pues lo voy a transmitir. Me dijeron que bueno, que eso no se aplicaba, que eso realmente se decidía en función del criterio clínico de cada una de las personas. Si se aplica un criterio clínico a la hora de decir, oye, pues mira, este es conveniente que vaya al hospital o este no, porque a lo mejor le perjudica, pues bueno, ahí pues sería, a mí me parece que eso sería ético. Pero claro, empezamos a ver que el parón fue bestial. O sea, que en los días posteriores a que esos protocolos se enviaran, se produjo un bajón considerable en los traslados a los hospitales, y cada vez pues más gente empezó a comentar lo que estaba ocurriendo y los problemas a los que se estaban encontrando. ¿Y usted a quién se lo atribuye? ¿Quién cree que da la orden política última de a la gente que esté en las residencias, a nada que tenga algo, no se le lleva a un hospital y que pase con él lo que tenga que pasar? Claro, yo también ahí cito una reunión que hubo en la Puerta del Sol, en la que de la cual no se nos informó ni al vicepresidente ni a mí, y que luego conocimos porque el señor Burgueño dio una entrevista al periódico El País en el mes de junio, ¿no? Hubo una reunión en la que estuvieron, de una manera un poco extraña, estuvo el consejero de Sanidad, la presidenta, el consejero de Hacienda, Laschetti, muy relacionado con la sanidad, el jefe de gabinete de la presidenta y alguna persona más, bueno, y Burgueño. Y bueno, pues ahí debieron tomar alguna serie de decisiones, porque es verdad que el día siguiente, el día 12, es cuando anuncian una serie de medidas para luchar contra el coronavirus, una de las cuales es medicalizar la residencia. Las residencias se medicalizarán, se dijo ese día 12. Y el día 13 se reunieron por primera vez, eso lo supimos después, un grupo de geriatras y de personal de la Consejería de Sanidad para elaborar ese protocolo, cuya primera redacción se envía el día 18. Por lo tanto, yo no sé de dónde partió este protocolo. Sabemos quién lo firmó, porque esa fue otra de los grandes bulos de esta pandemia. Dijeron que eran borradores. Era un documento correctamente firmado digitalmente con la hora y el día de firma de un director general de la Consejería de Sanidad. Sabemos quién lo firmó y sabemos que informó de ello a sus jefes, a la viceconsejera de Sanidad en ese momento, de Asistencia Sanitaria, y al consejero de Sanidad. A partir de ahí, ¿de dónde partió? Pues eso es algo que no lo sé, y eso es lo que me gustaría que se pudiera saber en una comisión de investigación. Sería una de las preguntas que yo haría en una comisión de investigación. Comisión de investigación que ahora mismo no existe, porque cuando ganó las últimas elecciones Isabel Díaz Ayuso, entre ella y el PP y Vox, decidieron tumbar la comisión de investigación, la posibilidad de que continuara adelante una comisión de investigación que sí se había puesto en marcha en la anterior legislatura. ¿A qué atribuye usted que no quieran que exista una comisión de investigación? Pues que no quieren que se hable del tema. Yo creo que simplemente que ni siquiera quieren que se hable del tema, porque además, fíjate, Aymar, que en esta comisión de investigación de esta legislatura, tanto PP como Vox tendrían mayoría. Serían los que podrían, si hubiera un informe final de conclusiones de la comisión de investigación, ellos tendrían mayoría para aprobar el informe. Si no estuvieran de acuerdo, ese informe no se aprobaba, cosa que no ocurría en la anterior. Pero fundamentalmente es tapar todo lo que puedan. De hecho, en esta misma casa, en la cadena SER, se han pedido informaciones acerca de actas de reuniones de la Consejería de Sanidad, del plan de choque que se puso en marcha, que existen y se ha negado que existieran. Son actas que redactaban ellos mismos, redactaban la Consejería de Sanidad. Es decir, oye, si ellos mismos las redactaban, ¿cómo no quieren que se conozcan? Bueno, pues yo creo que cuanto menos se conozca, mejor. Déjeme volver a esa reunión que me ha dicho que existió el día 11 de marzo, una reunión secreta, y entre las personas que ha mencionado que estaban allí, figura alguien, el jefe de gabinete de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez. ¿Qué papel jugó Rodríguez en toda esta gestión? Bueno, yo entiendo que Miguel Ángel Rodríguez tiene un papel sobre todo en toda la relación con la prensa, ¿no? Porque además también cuento ahí, pues en un momento determinado pues se produce pues una campaña, se lanzan mensajes a medios y los medios, algunos lo recogen, otros no, y además se ve el rastro que van dejando las distintas informaciones que van llegando desde Sol. Yo creo que es una labor pues de manejar los medios y al final pues conseguir que la opinión pública se haga una idea de que lo que está pasando, y en el primer momento pues evidentemente el señalado era yo, y bueno, pues eso también lo comento en el propio libro. Yo me rebelé ante eso y se lo dije además en el propio Consejo de Gobierno. Si me buscáis, yo me voy a defender, y yo creo que lo principal fue que lo que yo decía estaba por escrito de unos meses atrás, ¿no? Si eso no lo hubiera puesto por escrito, pues posiblemente ahora mismo tendría problemas. ¿Legales?
Pues no sé si ilegales, pero habrías quedado como el responsable de las muertes en las residencias de la Comunidad de Madrid, porque al fin y al cabo era el responsable de las residencias. Esas reuniones del gobierno, no las reuniones secretas, sino ya cuando se reunían ustedes, la presidenta con sus consejeros, y en el momento en el que usted empieza a decir en esas reuniones, lo que está pasando aquí es una barbaridad, ¿qué le contestaban? ¿Qué silencio se hacía o qué? ¿O quién tomaba la palabra? ¿Cómo era eso? Bueno, pues fue una sensación muy, muy rara y muy fría, y comento el caso concreto de un consejo de gobierno. Además, tampoco puedo dar muchos detalles porque los consejos de gobierno, consejos de ministros, hay una parte de secreto, de confidencialidad que no puedo transmitir. Pero sí que había una frialdad acerca de lo que yo contaba, porque además yo de hecho conté en un consejo de gobierno cuál había sido mi visita del día anterior a una residencia gravemente afectada en Cienpozuelos, ¿no? Y hice una petición expresa y lo único que encontré fueron frialdad y indiferencia, y de hecho al día siguiente lo que hicieron fue anunciar que se me quitaban las competencias de las residencias, algo que era puramente algo mediático, porque eso en realidad nunca se produjo. En el plan de choque que publicaron, y que nunca, bueno, que publicaron la nota de prensa, porque el plan de choque no existió, tampoco se publicó nunca en ningún boletín oficial que eso se producía, pero realmente se lanzó a la opinión pública una impresión de que a mí se me estaba apartando, y por los mensajes que estaban lanzando, por mi gestión negligente, porque bueno, pues no estaba haciendo lo que debía hacer. ¿Qué pidió cuando hice una petición expresa? ¿Usted qué pidió en esa reunión? Yo pedí, pues para empezar a andar, decir, oye, necesito 50 médicos y 50 enfermeros o enfermeras para empezar a trabajar en las residencias más dañadas por el coronavirus, ¿no? Meses después, Burgueño dijo que para las residencias hubieran hecho falta 3.000 médicos de atención primaria. O sea, que imaginemos cuál era la magnitud de lo que se necesitaba en esos momentos. Y cuando usted en esa reunión de gobierno dice necesito 50 médicos y enfermeras, ¿qué le dicen? Pues que no, que están ahora en otra historia. En ese momento estaban toda la propaganda que giraba en torno al hospital de campaña de IFEMA. La mayor parte de los medios sanitarios estaban orientados hacia el hospital de IFEMA, porque realmente pues yo entiendo que eso daba más réditos propagandísticos. Que se creara el hospital de IFEMA y que, como usted ha dicho, buena parte de los medios sanitarios que tenía la Comunidad de Madrid se enfocaran a ese hospital de IFEMA, hizo que muriera gente en las residencias desatendida. Bueno, yo creo que sin ninguna duda. De hecho, posteriormente visité una residencia en la que, bueno, pues los que estaban allí se lamentaban de que había habido 2 enfermeros que se habían ido a IFEMA. O sea, supuso una aspiradora de personal sanitario que existía en las residencias, aparte de que no llegaron a las residencias el personal que tenía que haber llegado, que era el de atención primaria. ¿Y se planteó que alguna vez los pacientes que estaban en residencias, que estaban enfermos y necesitaban ayuda sanitaria en residencias, fueran derivados al Zendal? En ese momento no existía el Zendal, era el hospital de IFEMA. Yo lo planteé. Me dieron razones de pues que allí no podían ir personas dependientes por temas de movilidad, etcétera, y de hecho en la propia comisión de investigación dijo Carlos Moore, el firmante de los protocolos, dijo que él pidió también lo mismo. Me dijeron que no, y bueno, pues yo puedo entender que se tomen ese tipo de decisiones, pero a veces yo también quiero explicar que un hospital como el de IFEMA es un hospital de campaña, un hospital de guerra. Estamos en una guerra contra el coronavirus y se monta un hospital de campaña. Imaginamos que en Ucrania montamos un hospital de campaña porque los hospitales de Ucrania no dan abasto y allí quedan excluidas las personas que vienen del frente y se trata a aquellas personas que tienen dolencias menores, porque el resultado del hospital de IFEMA es que en 45 días que estuvo abierto solo murieron 16 personas. En las residencias de Madrid, en esas mismas fechas, en ese mismo periodo, murieron 5.000. Y bueno, lo que ya fue bastante... digo que es una desfachatez, es que el día en el que se cerró IFEMA, el discurso de la presidenta dijo que la gente que entraba en IFEMA sanaba, como si fuera una especie de Lourdes, como si el doctor Zapatero, que ahora es viceconsejero de la Consejería de Sanidad, fuera un sanador. Era el director del hospital. Era el director del hospital. Entonces, bueno, pues eso es muy sintomático. Solo se trasladó a 23 personas de residencias. Ingresaron 3.811 personas en IFEMA. Solo 23, menos de un 0,4%. Existe un cálculo, entiendo que no, y mucho menos concreto, pero por lo que usted ha podido analizar, de cuántas personas que con el tratamiento adecuado podrían haber superado la enfermedad en un hospital
no consiguieron superarla y por lo tanto murieron en las residencias víctimas de ese protocolo de la vergüenza? Eso es imposible saberlo. Y eso no me lanzaría. Yo entiendo que es un número considerable, pero no puedo decir cuántas, porque habría personas que sería mejor que se quedaran en las residencias, es verdad. Otras que hubieran muerto en cualquier caso, aunque hubieran ido a un hospital. Pero yo creo que para todos nosotros, si tenemos una enfermedad grave y aguda, lo normal es que vayamos a un hospital. Yo me acuerdo, bastantes meses después, cuando Vargas Llosa pues cogió el COVID y estuvo bastante malito, pues evidentemente, aunque tuviera 80 y tantos años, pues fue al hospital, como es lógico, cualquier persona, y es la práctica habitual que existe en las residencias y con las personas mayores, porque además una de las cosas que se discriminó a los mayores es algo que es consustancial al propio Estado de Derecho español. Todos los españoles tenemos derecho a una atención sanitaria pública, y en este caso eso no ocurrió, porque se les excluyó de una atención sanitaria hospitalaria especializada, cuando tradicionalmente la atención primaria no entra de la manera que debía entrar en la residencia, porque eso es un tema estructural, no solo de Madrid, sino de toda España, que muchas veces los centros de atención primaria se olvidan bastante de cuando las personas entran en las residencias. Parece que ya solo existen para firmar las recetas. Y en las propias residencias, como la mayoría tienen servicio médico, pues piensan que con eso se les puede tratar, cuando no es así, porque en las residencias está para tratarles los problemas crónicos que tienen, la diabetes, problemas que pueden ser graves, pero cuando tienen un problema agudo, la práctica habitual es llamar a una ambulancia y que esa persona vaya a una residencia, como ocurre con el resto de los mortales, como ocurre con una persona mayor que está en un domicilio, o como ocurriría con cualquiera de nosotros. ¿Cómo era la respuesta de Ruiz Escudero, el consejero de Sanidad, cuando usted le planteaba todo esto? Bueno, pues era muy, muy fría, la verdad no me escuchaba, y de hecho yo como sabía que estas cosas pues no solo hay que decirlas verbalmente, sino hay que escribirlas. Aparte de esos emails, yo envié 2 correos que también son públicos, también están en el libro, el 31 de marzo y el 11 de abril, en el que le planteaba toda esta serie de cosas. No recibí respuesta nunca. ¿Y su partido? Usted era de Ciudadanos. ¿Su partido le apoyó? Mi partido me apoyó, la parte de la que estaba en el gobierno tuve el apoyo de Ignacio Aguado, no puedo decir algo distinto. Y en todo momento, bueno, pues me ayudó a conseguir determinadas cosas. ¿Y la dirección nacional de su partido? Bueno, es un tema que tampoco quiero entrar demasiado. Yo creo que puedo decir que me sentí muy solo, sobre todo al final, pero tampoco quiero cargar las tintas sobre algo que afecta a lo que era mi partido, ya no lo es, pero que considero que ahí están mis amigos y demás, y tampoco, Aimar, no quiero entrar en ese tema. Se sintió muy solo, más allá de su partido, que veo que es un tema que le molesta especialmente. ¿Cómo definiría esa soledad que sintió? Bueno, pues me sentí muy solo y sobre todo hay un capítulo en el que me hablo de aquellas noches que llamo noches oscuras, en la que se hizo todo de noche, y en la que salía de casa, iba a la consejería, porque para mí el confinamiento no existió. Yo fui todos los días a la consejería a trabajar, un Madrid vacío, una consejería prácticamente vacía, y luego aquellas noches de vuelta a casa, cuando después de los aplausos, de recibir las informaciones de los fallecidos en las residencias, cuando me encontraba una situación pues muy, muy dolorosa, porque evidentemente pues era algo que a todos nos afectaba, pero yo me sentía también responsable de esa situación que estaba ocurriendo, ¿no? Fueron unos días muy, muy complicados, en los que me sentí acompañado por mis compañeros, por mi familia, pero al final te encuentras solo y tienes que tomar decisiones solo, y al final, y además, sobre todo, cuando te das cuenta que por detrás hay una mano negra que está intentando por cargar las culpas, porque lo que se trata es de buscar un culpable antes de buscar una solución, algo que no tiene ningún sentido, porque cuando hay una guerra, yo creo que lo primero que hay que hacer es apoyarse todos, lo estén haciendo bien o lo estén haciendo mal, y luchar contra el enemigo, que era el virus. ¿La de quién era la mano negra? Pues evidentemente yo lo cifro en Sol.
O sea, desde Sol se transmitían una Sol serie. es la presidencia de la Comunidad de Madrid. Sol es la presidencia de la Comunidad de Madrid. Desde ahí se estaban transmitiendo mensajes que, bueno, pues ya le he dicho, esto es como las miguitas o las piedrecitas del cuento de Pulgarcito, que he ido, bueno, pues identificando de determinados mensajes que estaban llegando y además estaban calando. Y de hecho, pues cuento una visita que hice a Miraflores de la Sierra, que es un pueblo que está en la Sierra de Madrid, y bueno, pues cuando me encuentro con unos concejales del PP que bueno, pues me dicen que yo soy el responsable de lo que ha ocurrido, lo mal que lo he hecho, etcétera, y me doy cuenta de que eso es lo que evidentemente se estaba creando, esa campaña se estaba creando. Hay otra campaña que se creó y provenía también del entorno del PP, y es señalar a Pablo Iglesias, que por cierto va a venir en unos minutos aquí a la hora 25, como responsable de las muertes en las residencias. Sí, bueno, eso a veces yo lo he dicho siempre, que eso era un bulo y que no tenía ningún sentido, que además solo hace falta mirar el Boletín Oficial del Estado, el decreto del estado de alarma, para darse cuenta que las comunidades autónomas mantuvieron su operativa normal, o que había una coordinación por parte del gobierno, ¿no? Yo creo que en este caso es un bulo muy hábilmente urdido por parte de la presidencia del gobierno, porque al final, yo siempre digo, no sería lo mismo si hubieran dicho que las competencias eran del gobierno central, que eso es bastante aséptico, a decir que las competencias son de Pablo Iglesias, que era pues el demonio, era algo que decir, bueno, pues con eso, sobre todo a nuestro público, pues se va a sentir muy, muy identificado. No tenía ningún sentido, y a veces, bueno, pues los bulos son muy difíciles muchas veces de luchar contra ellos, porque te sacas el decreto ley, sacas el artículo tal, el cual, la Constitución, lo que dice, y eso a la gente le aburre, ¿no? Que le gusta es más el bulo. Y a veces siempre digo, la única respuesta de por qué no eran la responsabilidad, en este caso, de Pablo Iglesias, es porque ¿quién tiró la comisión de investigación en la Comunidad de Madrid? ¿Alguien se imagina que si el responsable hubiera sido Pablo Iglesias, hubieran hecho una? No, hubieran hecho 10 comisiones de investigación en la Comunidad de Madrid. Con lo cual, no tiene ningún sentido. Y además siempre digo, a Pablo Iglesias se le puede criticar por muchas cosas y en la gestión de las residencias, pero por este tema no tiene ningún sentido. Que salió en una rueda de prensa poco afortunada en la que se ofreció como el escudo social, bueno, eso es una rueda de prensa y una sobreactuación que muy propia también de Pablo Iglesias, pero no tiene nada que ver con las competencias, que las competencias estaban evidentemente en la Comunidad de Madrid. De hecho, a la presidenta se le escapó una vez en una entrevista que le hizo Sonsoles Onega en Telecinco, ¿no? Que ya se lió, empezó a decir que las responsabilidades, que las competencias eran de la Comunidad Autónoma, ya había gestionado las residencias, y cuando le repreguntan, pues ya, bueno, la respuesta es totalmente folclórica y absurda, ¿no? Porque realmente no sabe qué contestar. ¿Confía en que todo esto tenga algún tipo de recorrido legal? Por lo que lo hemos visto hasta ahora, la Fiscalía ha dado carpetazo a todo. Bueno, a mí me gustaría que tuviera recorrido legal, pero no solo recorrido legal, sino también recorrido en la ciudadanía. Porque, y sobre todo, con independencia de que se busquen culpables, que haya personas que tengan que ser responsables de lo que hicieron, que eso, bueno, pues eso son responsabilidades que hay que dilucidar, pero lo que no nos podemos permitir es que si ocurriera una epidemia similar ahora mismo, nos íbamos a encontrar en la misma situación. Y a ver, digo, esto yo lo hago fundamentalmente por los que no están, pero también por los que estarán y por los que estaremos. Cuando yo tenga 80 años y esté en una silla de ruedas en una residencia, ¿me parecerá bien que no me deriven a un hospital simplemente por mi situación, porque vivo en una residencia y esté en una determinada condición? Eso no nos lo podemos permitir como sociedad, y eso es una discriminación, es edadismo, es al final, bueno, pensar que de alguna manera a estas personas les tocaba ya que se murieran, ¿no? Y eso tenemos que luchar contra eso porque no les tocó. Y por eso yo siempre digo, pensad no en las cifras. Cuando se dicen, yo intento muchas veces no decir una cifra exacta, porque además la cifra exacta es muy difícil, no había pruebas al principio, no tenemos la certeza de cuál fue la cifra exacta, pero muchas veces los grandes números lo que hacen es invisibilizar a las personas que hay detrás, y a veces una muerte nos conmueve más que 7.000, porque parece que 7.000 es una cifra, pero una muerte en concreto yo creo que nos conmueve. Y siempre digo a la gente, pensad que fuera vuestro padre, vuestra madre, vuestro abuelo, vuestra abuela, a lo mejor pensaríais de otra manera, ¿no? Entonces yo creo que eso o se instala en la sociedad española o lo dejamos pasar, y al final pues pensamos que esto, bueno, pues era algo inevitable, porque también se ha instalado otro mantra, ¿no? De que habrían muerto igual. De que habían muerto igual, que esto era un tsunami, y evidentemente esto era un tsunami, pero también muchas veces yo pongo el ejemplo,
los tsunamis llegan a las costas de Japón y a las costas de Filipinas. O sea, los sistemas sanitarios y residenciales habían sufrido bastantes recortes en los años anteriores, ¿no? Y hay muestras evidentes de debates en la propia Asamblea en la que ya, en concreto yo digo determinadas cosas, pero igual que el resto de los miembros de los partidos de la oposición también decían lo mismo, que las residencias no estaban bien, ¿no? Y por eso afectó más, porque la situación de partida era mala, y así lo decía además un informe de Amnistía Internacional. Y a pesar de ello, 2 años después, por ejemplo, la redacción de la cadena SER Madrid, pienso en las informaciones que destapa Elena Jiménez de realidades vejatorias para personas que viven en este tipo de residencias hoy. No estoy hablando de hace 2 años, sino hoy. ¿Cómo puede ser que no haya cambiado nada? Claro, porque con independencia del COVID, que fue una situación excepcional, la situación de partida de las residencias era bastante precaria. Y yo creo que eso es algo, yo también llegué a la consejería con la idea de que había que cambiar determinadas cosas. Lo primero que hice fue plantear un cambio en el modelo de residencias con patronales y con sindicatos, y sobre todo enfrentar un tipo de modelo de residencia, que yo me acuerdo que estuve aquí en la cadena SER cuando se sancionó a cuatro empresas, que era la primera vez que eso podía ocasionar la resolución de un contrato, que bueno, pues eso ocasionó otro tipo de cosas que también están en el libro, pero es un modelo de residencia que precisamente son las 2 residencias que ahora mismo están en el candelero, que son residencias públicas pero de gestión indirecta. O sea, que los privada. Que son las que se gestionan privadamente, pero las residencias son públicas, que al final es un modelo que no funciona. Funciona peor que el de las residencias concertadas, el de las residencias privadas, como no el de las residencias públicas, ¿no? Y yo planteé a todos los grupos de la oposición la necesidad de cambiar ese modelo. Eso lo hicimos en el mes de febrero, luego llegó la pandemia, evidentemente eso se quedó ahí, pero evidentemente ahí hay un problema, porque también lo digo, a veces se criminaliza al sector patronal, y muchas veces muchas residencias quieren hacer las cosas bien, y estas situaciones muchas veces realmente se lanzan mensajes negativos a muchas empresas que están trabajando bien. Alberto Reyero, autor de Morirán de forma indigna, publicado con Libros del Cao. Gracias por venir esta noche a Hora 25. Muchas gracias a ti.